World Congress Colombia 2022. Seguimos. De Colombia pasamos a Uruguay con la doctora María Eugenia da Silva. Por favor, un fuerte aplauso para la doctora María Eugenia. La doctora María Eugenia, ella es quiropráctica cuántica. Ella nos va a hablar acerca desde el síndrome de deficiencia magnética a la quiropraxia cuántica. Otro fuerte aplauso, por favor. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctor. Hola, acá se escucha bien. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, quiero contarles que este es mi primer congreso médico, por lo tanto es la primera vez que expongo frente a tantos profesionales tan expertos en la medicina y bueno, en todo esto que es de la salud. Les tengo que agradecer, un agradecimiento enorme a CISDES, al doctor Pedro, al doctor Camilo, doctora Marcela por esta oportunidad. Agradecerles a todos ustedes lo mucho que me ha servido haberlos escuchado en el día de ayer. La verdad que fue grandioso para mí porque yo no soy médico, yo soy un terapeuta, trabajo con una quiropraxia diferente, pero mi foco para trabajar en la salud es un poquito diferente. Trabajo en el foco de un cuerpo sano, no en la enfermedad. Y bueno, ahora les voy a empezar a contar más o menos el desarrollo, justamente cómo surgió la quiropraxia cuántica. Bueno, así que vamos a empezar. Bien, una breve historia. Esta historia empezó más o menos en el año 2010, donde 3 personas fuimos unidas por el magnetismo. Justamente 3 personas nos encontramos luego de haber aprendido biomagnetismo médico con el doctor Gois y bueno, comenzamos a trabajar con esa técnica y a investigar juntamente con las experiencias que teníamos en el consultorio. Y antes de empezar, quiero agradecerles a ellos que forman parte del Centro de Investigación de Técnicas Biofísicas del Uruguay, que son Martín Calzada Echelar y Carlos Burgueño Rebufelo. Porque sin ellos, sin el trabajo de los 3, hoy Quiropraxia Cuántica no estaría acá con ustedes. Esta historia se basa en estudios realizados por médicos y físicos desde hace muchos años. Allá por los años 70, los médicos de la NASA empezaron a darse cuenta que los astronautas, al volver de esas expediciones, venían todos con algún problema de salud y los empezó a relacionar a esos problemas de salud, tenían que ver con una dismetría funcional que podían corregir usando campos magnéticos. Luego también, en los años 50, el director Dr. Kiyoshi Nakagawa, director del Hospital de Japón, también observó algo similar. Trabajando con trabajadores de una empresa metalúrgica. También observó que tenían problemas de salud y los relacionó con que estaban aislados del magnetismo terrestre. Y el doctor Nakagawa fue el primero en acuñar el nombre de síndrome de deficiencia magnética. Como les contaba antes, entonces, el doctor Richard Broymeyer de la NASA también trabajó sobre este tema y luego, en los años 80, 88, fue que el doctor Isaac Gois Durán también se basó en los estudios de Richard Broymeyer y nos trajo la maravillosa técnica del biomagnetismo médico. El terapeuta Martín Echelar, en el año 2008, teorizó sobre esto, sobre la dismetría funcional, sobre el síndrome de deficiencia magnética, en su tesis en la Universidad de Chapingo.
Bueno, eso más o menos es la breve historia y en los estudios en que se basa esto que se llama quiropraxia cuántica. Bien, lo que nosotros hemos llegado a entender, que la alteración de nuestro biocampo o magnetismo biológico es la causa no considerada de la acidificación de los tejidos por radiación. Por eso, aunque muchos compañeros doctores han estado hablando de cómo bajar la acidificación a través de la alimentación, a través del deporte, de muchas cosas más, hay algo que se nos escapa y es eso, que si nuestro campo magnético no está en un estado funcional, vamos a estar más débiles y toda esa radiación que recibimos desde afuera nos va a afectar muchísimo más. Otros factores distorsionantes del biocampo, por supuesto, que ya se ha hablado también, son el estrés, las emociones, la alimentación, como decía, la radiación, nuestra forma de vida. Nosotros vivimos totalmente aislados. Hemos hecho nuestras casas llenas de metal, nos trasladamos en autos, todo, siempre aislados de ese imán terrestre que es lo que nos generaría que nuestro campo magnético estuviera en un estado funcional. Esa distorsión de nuestro campo magnético da como resultado que se genere una dismetría funcional, lo cual es algo común, es normal, pero no es normal convivir con ese acortamiento, con esa dismetría por años y años. Y bueno, obviamente que cuando esa dismetría funcional se transforma en una dismetría funcional crónica, vamos a tener repercusiones en nuestra parte ósea. Y bien, acá lo estamos viendo. Lo que sucede al tener nuestro hemicuerpo derecho más corto es que en la zona lumbar, en nuestro centro de gravedad, normalmente en las L4, L5, S1, se genera un corrimiento. Luego, la cabeza se va a alinear inmediatamente a ese centro de gravedad y la columna va a tener que ir compensando como puede para que podamos continuar con esta vida. Por supuesto, ustedes entenderán que eso va a repercutir de muchísimas formas en nuestra vida, en muchísimas formas, en muchísimas dolencias, en muchísimos síntomas. Y esa es tal vez la conclusión más importante en cuanto al magnetismo, que nosotros pudimos entender que si no cuidamos nuestro campo magnético, todo lo que hagamos aparte para eliminar esa acidificación que nos genera enfermedades no va a ser suficiente. En realidad esa es la causa para trabajar, para devolver ese equilibrio al cuerpo que todos buscamos cuando queremos ayudar a alguien a que se sane, ¿verdad? A que se cure. Bueno, entendiendo eso, para nosotros el magnetismo, la función del magnetismo no es la de sanar, sino la de protegernos. Ustedes me dirán, ¿usar imanes es la única forma de generar nuestro campo magnético funcional? Y yo les digo que no. Y desde ahí pasamos a lo que podíamos llamar medicina cuántica, que fue con lo otro que la experiencia nos llevó a que nos topáramos para buscar explicaciones de qué pasaba en el consultorio y terminamos estudiando sobre física moderna o física de partícula. Bien, nuestro corazón es realmente el órgano que puede generar un campo magnético enorme, gigante, que si nosotros lo sabemos manejar,
No necesitamos de nada externo para que ese equilibrio se dé. ¿Y qué es la física o la medicina cuántica aplicada? En realidad, la medicina cuántica es trabajar desde la onda y no desde la partícula. Todo lo que hemos estado viendo en todo no, pero digo, normalmente la medicina tradicional lo que hace es trabajar desde la partícula. Trabajamos desde el cuerpo físico y la medicina cuántica, la diferencia es que trabajamos a partir de la onda. Para eso tenemos que empezar a entender lo más básico de la medicina cuántica, que es esa dualidad onda-partícula, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando trabajamos desde la física cuántica o desde la medicina cuántica? Nos basamos en la onda, tenemos una concepción muy diferente de lo que es la enfermedad, de lo que somos también nosotros, nos consideramos parte de todo, consideramos mucho más importante el todo y no las partes. Entonces, ¿quién trabaja con una medicina cuántica o con la física cuántica como base? Simplemente tiene que desapegarse por completo de la enfermedad. Por eso les contaba que para mí fue muy enriquecedor ver desde acá, desde adentro, cómo lo trabajan los médicos, cómo estudian cada pequeña partecita de adentro, pero me doy cuenta de que desde mi lugar lo hago desde otro lado totalmente diferente. Yo trabajo sin focalizarme en una enfermedad, obviamente porque no soy médico, no podría hacerlo, sería muy poco ético de mi parte, pero pongo el foco en el cuerpo sano. Por más que tengo en cuenta los síntomas de las personas que llegan al consultorio, pero no me interesa el diagnóstico. Y bueno, usando esta medicina cuántica realmente suceden milagros. ¿Cómo llamamos milagros? ¿Y qué hacemos en quiropraxia cuántica? Generalmente la gente que llega a mi consulta ya ha pasado por todo el proceso anterior, de ir a los médicos, de ir al traumatólogo, de buscar soluciones a su dolor y no lo encuentra. O en muchos casos ya ha pasado por cirugías de columna, prótesis y continúan los problemas. ¿Por qué? Porque esa causa de la que hablaba no fue tratada. Esa dismetría funcional no se corrigió. Y la verdad, en quiropraxia cuántica lo único que hacemos es trabajar para alejar a la persona del sufrimiento. La gente viene con mucho dolor y parece que es milagroso, desde la primera consulta ese dolor desaparece. Obviamente que no es mágico porque lleva un proceso. El proceso que se va dando lo va a ir haciendo también la persona. Nosotros aquí lo que hacemos es dedicarnos a poner en orden absolutamente todo desde un punto de vista sutil, desde esa medicina del corazón o medicina de la conciencia y bueno, y realmente funciona. Nos funciona a nosotros, me funciona a mí con el conocimiento que tengo, que es sin duda menor que el de ustedes. Yo solamente quiero llevarlos a que puedan pensar en algo que yo he estado pensando todo el día de ayer. Si yo puedo hacer milagros, entre comillas, en el consultorio, con un conocimiento simple de lo que es una columna, de lo que son los problemas estructurales, simplemente sabiendo cómo usar ese hemisferio derecho del cerebro para llegar a estar en la nada, para llegar a estar junto a la conciencia pura, que es una inteligencia no localizada que tiene todas las respuestas. Eso, unificado al hemisferio izquierdo, que es el conocimiento que ustedes han adquirido
y ese conocimiento que ustedes usan todos los días con sus pacientes para curarlos, imagínense pudiendo unificar eso. Imagínense lo que puede hacer cualquier persona como ustedes con tanto conocimiento o cualquier cardiólogo enfocándose en un corazón sano o en la parte que sea, unificándonos, unificando esos dos hemisferios, sabiendo usar esta medicina. Bueno, muchas gracias por su atención. CISDED